Y seguimos en un buen día en este programa con todas las pilas. Estamos hasta las 12 acompañándote. Ya nos vamos a ir a exteriores nuevamente porque tenemos para compartirte unos importantes anuncios institucionales que hacen a la región. Pero ahora vamos a hablar de depresión y obesidad. Para esto tenemos a la especialista del INSEP, institución a la que agradecemos hacer posible este espacio. Así que la recibimos con un cálido aplauso a nuestra psicóloga favorita. Bienvenida, Andrea Lacaba Shell. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias por la buena onda de siempre. Cambian las luces. Claro, es como que tiene una hinchada especial, ¿viste? Digo, Sí. Andrea Lacaba Shell. Claro. Sí, hay algo. Toda la buena onda, toda la buena onda del programa. Y bueno, como vos decís, Iván, agradecemos también al INSEP que permite que hagamos este lugar para comentar temas relacionados a los programas. Sí. Así es. Hoy vamos a hablar de obesidad, de depresión, Sí. Dos características o condiciones que están muy vinculadas, ¿no? Sí, así es. Nos vamos a poner un poquito serios ahora sí para hablar de estos temas que influyen tanto en la población porque, como decimos siempre, estas dos enfermedades, la obesidad por su lado y ahora de lo que vamos a hablar que es la depresión, tienen una alta prevalencia en la población. Eso quiere decir que hay muchas personas y que quizás están a nuestro alrededor, por eso estaría bueno estar atento a las señales de la depresión, pueden padecer de esta condición, ¿sí? No hablamos por ahí de la depresión como a veces nos referimos cuando uno puede hablar con un amigo o en un grupo, bueno, estoy depre, estoy triste, sino de la depresión como una enfermedad, ¿no? Como un cuadro que genera discapacidad, que genera muchas limitaciones en las personas, que impide la buena calidad de vida, que impide relacionarse, que impide o afecta muchas veces la condición laboral, así que por eso es un tema que es serio. Claro, tenemos que hablar de depresión y obesidad y lo mejor es abordarlo siempre desde el punto de vista profesional. Exactamente. ¿Algunas acotaciones suyas, Licen? Sí, sabemos que ninguna depresión es igual. Si bien ahora vamos a describir a qué referimos cuando decimos de la depresión, ninguna depresión es igual a la otra, ¿sí? Es un diagnóstico que es más frecuente en mujeres, ¿sí? Más que en hombres. Debe realizarse el diagnóstico por un profesional, por eso diferenciábamos que no es lo mismo decir que estamos tristes o que estamos depre, como usualmente podemos decir, a tener el diagnóstico porque la depresión debe ser tratada muchas veces con psicofármacos y bueno, con terapia psicológica. Y decimos que la obesidad y la depresión están muy relacionadas en el hecho de que uno de los síntomas que tiene la depresión está relacionado con la alimentación. En muchas personas se ve el cuadro de comer mucho, de tener mucha necesidad de comer como muchas veces una manera de tapar angustias, de tapar ansiedades, de todo que es un cuadro propio que es de la depresión y muchas veces también de manera contraria porque la condición de obesidad genera en las personas la depresión por el hecho de sentirse muy mal, de tener pensamientos negativos relacionados a su cuerpo, las cargas sociales que implica, lo que implica no poder manejar el control de la enfermedad en sí misma, no poder manejar la obesidad y sabemos por eso que la depresión en sí misma todavía es un tabú, es decir, sabemos que por ahí se habla mucho más que en otros momentos, pero que todavía es un tabú. Cuesta mucho hablar de la depresión como tal. Claro, que como bien decías, licenciada, no tiene que ver justamente con un estado de tristeza o de mala onda o de aislamiento, sino que tiene que ver con toda una forma de vida también. Exacto. Hay algunas características que hacen a la depresión y es importante estar muy atentos para poder no diagnosticarla porque no estamos los familiares o quienes podemos llegar a pasar este cuadro facultados para un diagnóstico, pero sí podemos darnos cuenta y generar la duda, esa duda que nos lleve ante tu consultorio, dormir mucho, aislarse, elegir no asistir a reuniones sociales. Totalmente. También tener algunas desatenciones en el aspecto personal o incluso en la limpieza del hogar. Son todas cosas que por allí pueden llevar a pensar que podemos estar ante un cuadro de depresión, ¿no? Exacto, es como vos decís, si bien, uno no puede hacer el diagnóstico sin inclusive hacer la entrevista con la persona, por eso es importante que la persona tiene que acudir a la consulta, no es significativo que acuda al familiar, sino que lo tiene que hacer la persona. Son esos síntomas los que vos decías, que tienen que ver con la pérdida de interés, por ahí vemos que la persona pierde el interés en hacer cosas que usualmente las hacía con naturalidad, como decíamos, que tiene mayor tendencia a comer. También podemos ver
en el tema de los cambios de los ritmos biológicos, que hay o más hambre o menos hambre. También hay depresiones con personas que pierden mucho peso. ¿Sí? Son, porque esto también está relacionado a las funciones biológicas que están alteradas en la depresión. Por eso decimos que no es una cuestión de voluntad, que solamente la persona tiene más ganas o tiene menos ganas, sino que es una alteración biológica. Y qué poco preparados estamos para convivir o para ayudar a una persona con depresión, ¿no? Porque a veces, lejos de darle la contención, la comprensión, o a veces sencillamente la actitud de escucha que esa persona necesita, tendemos a juzgar al que no está feliz todo el tiempo, tendemos a juzgar al que se aísla, tendemos a juzgar a quien de repente no sonríe con una broma tuya o no se presta a algo que vos querés. Y digo, lejos de ayudar, juzgamos y nos alejamos y castigamos todavía más. Estamos como muy analfabetos en eso, ¿no? Sí, sí, es interesante porque por ahí es pensar ¿qué es eso? La depresión es una enfermedad, ¿sí? Y que no tiene que ver con la falta de ganas, como uno diría, bueno, no tiene ganas de reírse, en el caso, como vos decías, de un chiste, sino que es una cuestión más compleja, es una respuesta que es psicológica, pero también es una respuesta que es biológica. Por eso, en la mayoría de los casos, ustedes pueden ver si es que conocen familiares o personas que han atravesado una depresión, que en la mayoría de los casos las personas tienen que ser medicadas. Es uno de los tratamientos que debe tratarse y trabajarse con más énfasis con un psiquiatra de referencia, ¿no? Los psicólogos debemos trabajarlo. Y allí de nuevo, quienes ignoramos esta manera de convivir con una persona con depresión, empezamos a juzgar de nuevo, porque creemos que una persona medicada es una persona que tiene alguna psicosis, alguna discapacidad mental, o que... Claro. Entonces, es como que nos falta mucho conocimiento, somos muy ignorantes al momento de tratar con una persona con estos cuadros. Y con la obesidad nos pasa que digo, qué difícil es ponerte en el lugar del otro, claro, ¿no? Pensarte como obeso y tener que vivir así. Es que es parte de lo que decía la otra placa, es que son los grandes tabúes, ¿no es cierto? Las enfermedades mentales, la medicación, y es como vos decís, por ahí pensar o tratar de flexibilizar un poco que no necesariamente estamos hablando de una condición que tenga que ser crónica, que esto afecte a la persona para toda la vida. Si la persona se trata, si la persona logra hacer un tratamiento adecuado, después de la crisis que tenga, que es el cuadro de depresión, puede tener una vida normal y funcional. ¿Sí? Entonces, por ahí es interesante lo que vos decís, no pecar de juzgar y de pensar que esta persona va a tener esta condición toda la vida y que es algo que es irreparable y que no se puede hacer nada. Todo lo contrario, para eso hacemos por ahí esta exposición acá, hacemos esta exposición para saber que existen soluciones, que hay caminos y que, bueno, si vemos estos signos que tienen que ver con un humor muy negativo, una irritabilidad muy alta de la persona, que la vemos, como vos decís, muy malhumorada, muy sensible, como reactiva todo el tiempo, que tiene baja energía, que le falta vitalidad, podemos hacer una consulta y nos sacamos la duda de si esta persona está atravesando un cuadro depresivo. Y también tenemos que tener mucho cuidado con esas personalidades donde el ánimo está tan fluctuante, ¿no? Pasar de la tristeza absoluta a esos momentos de euforia donde todo lo puedo, donde todo se da, y que en realidad también esconde esta frustración ante la vida, ¿no? Sí, totalmente, porque como decimos, la depresión es compleja. Entonces, quizás también hay muchas personas que enmascaran la depresión. Entonces, tratan, dependiendo, por supuesto, de la complejidad y de la gravedad que sea para cada persona, pero hay muchas personas que hacen mucho esfuerzo por simular que están bien. Sí. Y sin embargo, están atravesando interiormente una depresión, ya sea porque tienen la presión de tener que mantener su trabajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que... también, ¿no? Porque los nenes nos miran, nos imitan. Totalmente. Y de alguna manera la seguridad que sienten tiene que ver con nosotros. Totalmente. ¿Cómo hacemos quienes somos familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, para contribuir a que esta persona viva un poco mejor? Bueno, yo lo que podría recomendar desde mi lugar es que traten de hacer una consulta, ¿sí? Que traten de acercarse a una persona que pueda sacarnos de la duda por ahí de qué tipo de cosa le está pasando a esta persona. Y si estamos ante una persona que ha sido diagnosticada con depresión, que se le ha indicado inclusive un tratamiento que sea farmacológico y terapéutico, que insistan en la importancia de que la persona lo haga, porque
no es algo que se va a ir espontáneamente, sino que necesita del tratamiento, en el caso de un cuadro de depresión, para que la persona pueda salir adelante y pueda tener una mejor calidad de vida. O sea, que es posible una mejor calidad de vida, pero requiere un tratamiento. Claro. Requiere un y tratamiento. también es importante como familia o como entorno más directo de una persona que atraviesa un cuadro de obesidad y depresión, convertir el tratamiento en un hábito. Digo, suelo pensar a veces cuando me encuentro con situaciones así parecidas a esta, en lo siguiente: ahorramos por mes, pagamos cuotas, nos sumamos a financiaciones para, por ejemplo, comprarnos un auto, una moto, pagamos en cuotas nuestras vacaciones. Y a veces como familia nos cuesta tanto comprar la alimentación que necesita una persona obesa en casa. Sí. Digo, Sí. somos muy contradictorios. Sí, y por eso es pensar por ahí siempre en términos de salud. Lo que nosotros siempre buscamos en el consultorio es pensarlo, esto que vos decías, es una inversión. O sea, la salud es una inversión. El moverse, el comer con hábitos saludables es una inversión, porque a largo plazo nos va a permitir llevar a cabo otros objetivos que tengamos. Así es. Y porque mamá o papá o nuestro hermano que está atravesando este problemita vale mucho más que unas vacaciones. Pero por supuesto que sí, por supuesto. Licenciada Andrea Lacavallel, siempre tan clara, siempre tan didáctica y tan solidaria también. En este caso tratando el tema de obesidad y depresión. Muchísimas gracias, Alicia, y muchas gracias a vos. Muchas gracias a ustedes. Muy amable.